la comunión eterna de Dios. ¿Qué más dijimos? Es una doctrina revelada, la comunión eterna de Dios, la pluralidad de la deidad, ¿sí? La unidad compuesta que coexiste en la unidad absoluta, ¿sí? Todo esto, ¿verdad? Lo dijimos la semana pasada, la clase pasada. Formas de definir. El segundo inciso, ¿cómo señala? Definición, ¿sí? Ya vimos la presentación, ahora la definición. Sí. Presentación de la doctrina, definición de la doctrina, observen en la página 50. Dice el comentario: podemos comprender con toda facilidad por qué la doctrina de la Trinidad fue a veces malentendida y presentada erróneamente. Era difícil encontrar un vocabulario humano por medio del cual expresar la unidad de Dios y al mismo tiempo la realidad y distinción o claridad, dice el libro, de las personas. Y recuerde que ahí pedí que puede hacer el ejercicio entre paréntesis esto de personas y lo cambia por, exacto, distinción y claridad de la triunidad. Al poner énfasis con respecto a la deidad de Cristo y a la personalidad del Espíritu Santo, algunos escritores parecen estar en peligro de caer en el, subraye triteísmo, en el triteísmo, o sea, la creencia en tres dioses. Otros escritores, al recalcar la unidad de Dios, parecen correr peligro de olvidar la distinción, otra vez dice el libro, entre las, ahí haga la corrección, ¿verdad? Dice, parecen correr peligro de olvidar la distinción, ¿verdad? En vez de entre las personas, sí, la distinción de la triunidad. Este último error es conocido con el nombre de sabelianismo. Subraye sabelianismo, por favor. Sabelianismo, que fue iniciado por el obispo Sabelio, quien enseñaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son simplemente aspectos o manifestaciones de Dios. Este error ha aparecido muchas veces en la historia de la Iglesia y es corriente, ¿verdad? O sea, común, aún en la actualidad, ¿sí? Aún existe. En el siglo II, bueno, se conoció como sabelianismo obviamente, ¿no? Por su origen del obispo Sabelio. Hoy en día, ¿verdad? Algunos grupos religiosos se dicen tener una teología unitaria, ya sea porque solamente reconocen, ¿verdad?, la figura del Padre o del Espíritu. Eso se le suele llamar, bueno, a veces de teología unitaria, ¿sí? Dado que hacen énfasis solamente en un aspecto. Es evidente que esta doctrina carece de fundamento bíblico, ¿sí? Y se la excluye mediante las distinciones claras establecidas en las escrituras sagradas, entre el Padre, Hijo y el Espíritu, ¿sí? El Padre ama y envía al Hijo. El Hijo parte y retorna al seno del Padre. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, ¿sí? Después hay una frase que dice, ¿cómo dice la frase que sigue? Dice, el Espíritu Santo intercede ante el Padre. ¿Ya vio la frase? Paréntesis. Entre paréntesis, esta frase, el Espíritu Santo intercede ante el Padre. ¿Sí? Queda marcada entre paréntesis. ¿De acuerdo? Obviamente estamos en el tema de Dios, ¿verdad? Después de Dios viene el tema ángeles, hombre, pecado, Jesucristo, expiación, salvación, sanidad divina, Espíritu Santo. Es el 10º tema, Espíritu Santo. Al llegar al tema Espíritu Santo, bueno, pues ahí obviamente, ¿verdad?, por ser el tema, ahí se aclara completamente por qué estamos marcando entre paréntesis el Espíritu Santo intercede ante el Padre, ¿ok? Entonces, eso pues se tiene que ver a detalle en la doctrina propia del Espíritu Santo. No obstante, voy a citar, ni Jesucristo ni el Espíritu Santo han venido a la tierra para interceder, ¿sí?, ante Dios. Sí, es una concepción muy común, ¿sí?
pero no es el ministerio, la función, ¿sí?, del Espíritu Santo ni de Jesucristo interceder. El concepto de que actualmente hay un Jesucristo intercesor entre el Padre y el hombre, pues es un concepto absolutamente erróneo. Ni Jesucristo ni el Espíritu Santo son intercesores, ¿sí? En la cruz se lee que en la cruz Jesús dijo: consumado es, terminado está, ¿sí? Entonces, una de las llamadas 7 palabras de la cruz, ¿eso qué señala, qué denota, qué enseña? Que el ministerio sacerdotal de Jesucristo ahí terminó, ¿sí? En el tema de Jesucristo vemos sus dignidades u oficios: profeta, sacerdote y rey, ¿sí? Entonces cumplió los oficios. Como profeta predicó la salvación, anunció el reino, predijo el futuro. Ese era el triple oficio, el triple quehacer de un profeta del Antiguo Testamento, ¿sí? Y eso lo hizo plenamente, ¿sí? Como profeta. Como sacerdote, que hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pues era el que recibía la ofrenda, ¿sí? La presentaba, la ofrecía delante de Dios a favor del penitente, del pecador. No era el pecador el mismo que ofrecía, no, a él le tocaba traer la ofrenda, 2 tórtolas, 2 palominos o 2 chivos, ¿verdad? Entonces, y esa ofrenda, una vez que era aceptada, se revisaba que no tuviera defectos, etcétera, etcétera. Una vez que era aceptada la ofrenda, se procedía al sacrificio, y finalmente la ofrenda levantada o mecida, eso lo hacía el sacerdote. El sacerdote era el que presentaba la ofrenda, ¿sí? Representaba al hombre, y finalmente una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y salía y bendecía al pueblo. Eso fue lo que hizo Jesucristo, ¿verdad? Ser representante del hombre al asumir la naturaleza humana, ¿sí? Presentar la ofrenda siendo Él la ofrenda misma, ¿sí? Y dada la consumación de su obra suprema, es el que bendice al hombre, ¿sí? Bien, entonces, profeta, sacerdote y rey, pero en la cruz dijo: consumado es, terminado está. Entonces, la obra, el ministerio sacerdotal terminó en la cruz. Hoy sigue, no, hoy no sigue. Hoy sigue abogando, intercediendo, no, hoy no sigue abogando, intercediendo. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, este es el tenor general de las Escrituras, ¿sí? Voy a decir esto, espero que se entienda, ¿verdad? La intercesión de Cristo a favor de los hombres es su muerte en la cruz. Y ese es un hecho, un acto ya cumplido. Pregunta: ¿hoy somos perdonados por lo que Cristo hizo o está haciendo? Fíjese qué lógica tan sencilla. Fíjese qué lógica tan sencilla. Entonces, eso debiera aplicarse, entenderse y aplicarse cuando se asoma ese concepto de un Jesús intercesor. No hay Jesús intercesor, no hay Espíritu intercesor, no hay María intercesora, no hay santos intercesores. ¿Me explico? No hay. Consumado es. ¿Qué más se dice, verdad, en esas famosas 7 palabras de Semana Santa? ¿Verdad? Que uno de los portentos que sucedieron fue que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, ¿verdad? El significado de ello era: queda libre el acceso, ¿verdad? Cuando se rasgó el velo, se dejó ver lo que había dentro, lo que nunca se veía, lo que era inaccesible, ¿sí? En símbolo de eso, lo que era inaccesible para el hombre ahora ya es accesible, ya tiene entrada, acceso directo a Dios sin necesidad de intermediaciones, ¿sí? Bíblicamente, teológicamente, espiritualmente, ¿sí? Es pues errado esto: el Espíritu Santo, Jesucristo interceden ante el Padre, no. ¿Sí? La intercesión de Cristo a favor de los hombres fue su muerte en la cruz, ¿sí? O lo mismo que decir la abogacía de Cristo a favor de los hombres fue su muerte en la cruz. Hoy sigue abogando, intercediendo, no, ya terminó, ¿sí? Profeta, sacerdote y rey. Entonces, en la cruz, consumado es, termina el carácter sacerdotal para dar inicio al carácter real, ¿sí? Entonces, esta frase ya la marcaron entre paréntesis: el Espíritu Santo intercede ante el Padre. Ni Jesucristo ni el Espíritu. ¿Qué fue Jesús para sus discípulos? ¿Qué fue Jesús para sus discípulos? Su maestro, guía, ayudador, consejero, instructor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Fue su abogado? No, su abogado no. Usted no encuentra nunca ese sentido en las Escrituras. Todo lo demás sí. No os dejaré huérfanos, enviaré otro ayudador, maestro, consejero, que estará con vosotros siempre. Entonces, Jesús asciende y el Espíritu desciende para continuar la obra de Jesucristo. Y todo lo que Él hacía para sus discípulos, maestro, instructor, ayudador, consejero, fortalecedor, etcétera, ¿sí? Es lo que el Espíritu Santo es hoy para el creyente. Para el creyente, ¿sí? ¿Sí? Pero defensor, no. Defensor, no. Abogado, no. Intercesor, no. Está entre paréntesis, ¿verdad? Bueno, repito, en su momento, ¿sí?
pues en la doctrina pertinente, ya sea el tema de Jesucristo o de Espíritu Santo, revisaremos esto con amplitud y detalle. Hoy solamente lo menciono de una manera escueta, ¿verdad? De una manera rápida. Sé que puede haber dudas, ¿no? Pero ¿verdad? Estamos acostumbrados a la religión popular ha enseñado un sistema intercesor de Dios, ¿verdad? A lo mejor de Jesús, de María, de los santos, etcétera. ¿Me explico? Todo eso que tiene que ver con la Biblia, absolutamente nada. Eso no existe en la Biblia. ¿Me explico? Es parte de tradiciones. Sí, es parte de tradiciones y costumbres. Bíblicamente, teológicamente, espiritualmente, hermenéuticamente, no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, es contrario al sentido de las Escrituras. Entre paréntesis, ¿ya está? El Espíritu Santo intercede ante el Padre, entre paréntesis, ¿verdad? Si entonces, luego del paréntesis, observe que dice, si entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios solo bajo diferentes aspectos o nombres, luego el Nuevo Testamento es una serie de confusiones. Por ejemplo, al leer la oración intercesora de Juan 17, con la idea de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solo una persona, revelará lo absurdo de la doctrina. ¿Sí? Y a continuación se pone, se translitera una copia, ¿verdad? Un poco de lo que dice Juan 17, pero ¿cómo quedaría bajo este entendido? Por eso se va a dar cuenta que es ilógico, ¿sí? Si el Padre, el Hijo y el Espíritu fueran solamente un solo aspecto, como dice aquí, ¿me explico? Sería ilógico y diría así, Juan 17 diría más o menos esto que leemos, donde dice, como me he dado la potestad de toda carne. Si usted lee Juan 17, dice, como me has dado, porque Juan 17 es el capítulo que registra Jesús, ¿verdad? Orando al Padre, como me has dado. Bajo la idea del sabelianismo quedaría así, como me he dado la potestad de toda carne para que yo dé vida eterna a todos. Obviamente, originalmente dice para que des, ¿sí? A todos los que me he dado. Luego, yo me he glorificado en la tierra. No, ¿verdad? He acabado la obra que me di a mí mismo que hiciera. Originalmente dice que me diste que hiciera, ¿sí? Ahora pues me glorifico a mí mismo. Usted lee el texto bíblico y dice, ahora pues glorifícame, Padre, ¿no? Con la gloria que tenía conmigo antes que el mundo fuese. O sea, sería ilógico, etc. ¿Cómo fue preservada la doctrina de la Trinidad para que no cayera en el sabelianismo, que niega la distinción otra vez tenemos, entre las personas, lo cambiamos por, que niega la distinción de la triunidad, ¿sí? Omitimos el uso del término personas, ¿sí? Y usamos el término triunidad, ¿sí? Observe la pregunta, es importante. ¿Cómo fue preservada la doctrina de la Trinidad? Para que no cayera en sabelianismo, ¿sí? Que niega la distinción de la triunidad y el triteísmo, o sea, la creencia en tres dioses distintos, ¿sí? En la Trinidad, mediante la formulación de dogmas, es decir, interpretaciones que definen la doctrina y la protegen, ¿verdad? Y procuran protegerla del error. El ejemplo siguiente de un dogma se encuentra en el símbolo de Atanasio, formulado durante el siglo V. Dice así, ¿sí? O sea, tome en cuenta, hace 1500 años, cómo trataron de definir, ¿sí? De definir el concepto trinitario de Dios contra las herejías que circuncidaban, ¿sí? Y en su momento fue lo mejor que pudieron hacer. Dice, adoramos a un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas. Léalo conmigo, ni separar la sustancia, puesto que la persona del Padre y la del Hijo y la del Espíritu Santo, otra, pero del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, igual gloria y majestad coeterna. Lo que es el Padre y el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Hijo es increado, el Espíritu Santo es, el Padre es inmenso, el Hijo es inmenso, el Espíritu Santo es, el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es. Sin embargo, no hay tres eternos, sino solo uno. De manera que no hay tres seres increados,
ni tres seres inmensos, ni un solo ser increado, un solo ser inmenso. De igual manera el Padre es, el Hijo es, el Espíritu Santo es. Sin embargo, sino un solo ser omnipotente. De manera que el Padre es, el Hijo es, el Espíritu Santo es. Sin embargo, no hay tres dioses, sino, de igual manera el Padre es, Señor, el Hijo es y el Espíritu Santo es. Sin embargo, no hay tres señores, sino uno solo. Así como nos vemos obligados en honor a la verdad cristiana a afirmar que cada una de las personas particularmente es Señor o Dios, así también nos vemos imposibilitados de decir que hay tres dioses o señores. No fue creado, no fue engendrado. El Hijo salió del Padre, no fue hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo salió del Padre y del Hijo, no fue hecho ni creado ni engendrado, sino que procede de ellos. Por lo tanto, hay un solo Padre y no tres, un solo Hijo, un solo Espíritu Santo y no tres. Y en esa Trinidad no hay nada primero ni postre, nada mayor o menor. Son coiguales o mutuamente iguales. Como se ha dicho arriba, tanto la unidad en la Trinidad como la Trinidad en la unidad deben adorarse. ¿Sí? Observe, esta declaración quizá nos parezca árida, complicada, llena de argumentos sutiles, pero en los primeros siglos demostró su eficacia para preservar la declaración correcta de verdades que eran valiosas y vitales para la iglesia. ¿Sí? O sea, estamos hablando de hace 1500 años. Sí, pues en su momento fue loable, ¿no? Quizás hoy nos parece repetitivo. ¿Sí? Bueno, pues hoy ya tenemos definiciones más compactas, concretas, como la que hemos estado viendo. Hoy podemos entender mejor, ¿sí? Mejor esta realidad de la Trinidad. Entonces, eso es lo que tenemos en el punto de, ¿sí? Definición. ¿Sí? Definición. ¿Sí? Definición de la doctrina. ¿Sí? ¿Qué tenemos concretamente? Bueno, el hecho de entender. Hay que evitar triteísmo y sabelianismo. ¿Sí? Son los extremos a evitar. Llegar a conceptuar la Trinidad de Dios, ¿sí? Como tres individualidades, incurriendo en un concepto triteísta, o llegar a conceptuar una realidad absoluta sin distinción de pluralidad en la deidad, siendo esto sabelianismo, extremos a evitar. ¿Sí? Recordemos, dijimos, es la unidad compuesta en la unidad absoluta. ¿Es difícil de comprender? Sí, sí es difícil de comprender. El único ejemplo más adecuado que tenemos es la naturaleza del hombre, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos tres personas. ¿Somos tres personas? No, pregunté que si somos tres personas. Sabemos que somos una persona. No obstante, sabemos que hay una composición de espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Somos un espíritu que habita en un cuerpo. No somos un cuerpo, no, somos un espíritu que habita en un cuerpo. A la muerte el cuerpo se desintegra, el espíritu sigue siendo. ¿Sí? Eso es lo que somos. Entonces, somos una persona, pero de naturaleza tripartita. ¿Sí? Esto no lo podemos definir con toda precisión, pero sí lo sabemos, lo sentimos, lo somos. Es complejo, el hombre no ha podido entenderse a sí mismo, pues por eso le cuesta trabajo, con más razón, entender el ser de Dios, su naturaleza interna, la triunidad. ¿Sí? Demostración de la doctrina, es el siguiente inciso. Demostración de la doctrina. En la unidad absoluta. En la unidad absoluta, ¿verdad? Sí.
también, ¿verdad? Es la unidad compuesta que coexiste en la unidad absoluta. Es la comunión eterna de Dios. Es la pluralidad de la deidad. ¿Sí? Son 3 frases. ¿Sí? La unidad compuesta de Dios. La unidad compuesta que coexiste en la unidad absoluta. El siguiente, ¿verdad? El siguiente punto es demostración. ¿Sí? Demostración de la doctrina. ¿Sí? Demostración. Observe que ahí tenemos 2 aspectos. En la página 52 tenemos el Antiguo. Página 53, el Nuevo Testamento. ¿Sí? Demostración. ¿Cómo se demuestra? ¿Verdad? ¿Cómo es demostrable la realidad de la Trinidad o Triunidad de Dios? ¿Sí? ¿Dónde hay evidencias? ¿Dónde hay evidencias de esta realidad? El Antiguo Testamento. ¿Sí? 4.3 dice, demostración de la doctrina, puesto que la doctrina de la Trinidad concierne a la naturaleza interior de la Trinidad, no podía conocerse a menos que fuera por revelación. Esa revelación se encuentra en las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no enseña ni clara ni directamente la doctrina de la Trinidad. Y la razón es evidente. En un mundo donde la adoración de muchos dioses era cosa común, era necesario inculcar en el pueblo de Israel la verdad de que Dios era uno y que no había nadie fuera de él. Si se hubiera enseñado con respecto a la Trinidad desde el principio, ello podría haber sido malentendido e interpretado erróneamente. Pero, aunque no se menciona en forma explícita, el germen de la doctrina puede descubrirse en el Antiguo Testamento. Cada vez que un hebreo pronunciaba el nombre de Dios o Elohim, decía realmente dioses, ¿sí? Dioses, pues el vocablo hebreo está en plural, ¿sí? En plural. Y a veces se emplea en el idioma hebreo con un adjetivo plural también. Y con el verbo en plural. Imaginémonos a un devoto e iluminado hebreo meditando sobre el hecho de que el Señor es uno y al mismo tiempo Elohim o dioses. Es posible imaginarse que llegaría a la conclusión de que había una pluralidad, dice ahí el libro, de personas. Cambiamos personas, ¿sí? Llegaría a la conclusión de que había una pluralidad en la deidad. ¿Sí? ¿Sí? Había una pluralidad en Dios. Puede ponerle en la deidad o en Dios, como está ahí. ¿Sí? Pablo, el apóstol, jamás cesó de creer en la unidad de Dios, tal como se le había enseñado desde la infancia. Más aún, recalcó que no enseñaba otras cosas que aquellas que se encontraban en la ley y los profetas. Su Dios era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No obstante lo cual, predica con respecto a la deidad de Cristo y la personalidad del Espíritu Santo, y coloca, como dice el libro, coloca a 3 personas juntas, entre paréntesis, 3 personas juntas, lo cambia y coloca al Dios Trino, ¿sí? Cambia eso de 3 personas juntas, cámbialo por, y coloca al Dios Trino, ¿sí? Póngale al Dios Trino, y coloca al Dios Trino en la bendición apostólica. ¿Y está? ¿Sí? Cada uno de los componentes de la Trinidad es mencionado en el Antiguo Testamento. El Padre es mencionado, ¿verdad? Ahí están las citas. El Hijo del Señor
es mencionado, ahí están las citas. El Mesías, ahí hay un error de imprenta, cámbielo, por favor corríjalo. Dice Medias, tiene que decir el Mesías. ¿Sí? El Mesías es descrito con títulos divinos, citas. Se hace mención del misterioso ángel del Señor que lleva el nombre de Dios y que tiene poder para perdonar pecados o retenerlos. Tercero, también se menciona el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí están las citas donde aparece. La Trinidad o Triunidad está representada en la triple bendición de Números 6 y en la triple doxología de Isaías 6. ¿Sí? Entonces, de doxos y logos, palabra correcta, pero aquí viene a ser una expresión suprema o una expresión suprema, sería. Una expresión, muchas veces una expresión de bendición. ¿Sí? Hay frases desde muy comunes, el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la bendición del Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es una doxología. Eso. Y hay otras más en la Biblia. Al final de las cartas de Pablo, él suele usar este tipo de expresiones de bendición que a su vez evocan la triunidad de Dios y que señalan su santidad, ¿Sí? En Isaías 6 aparece la expresión santo, 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 3 veces. Entonces, estamos en la demostración de la doctrina, ¿sí? La pregunta sería, ¿cómo se demuestra la triunidad en el Antiguo Testamento, según lo que acabamos de leer? ¿Sí? ¿Cómo se demuestra que es real esto? ¿Sí? Entonces, vemos que el nombre Elohim o Elohim, ¿verdad? Es un plural. El Dios, Elohim, dioses. ¿Sí? Entonces, cada vez que un hebreo mencionaba ese nombre, estaba evocando la pluralidad de la deidad, estaba evocando la unidad compuesta de Dios, sin saberlo, al decir Elohim. Entonces, ahí está, ¿no? O sea, ahora sí que ahí hay un rastro, ahí hay una pista. En su momento, bueno, pues no lo entendían, por lo que ya leímos. En ese tiempo de tanto politeísmo, ¿verdad? Pues no podían entender, asimilar este concepto de la unidad compuesta de Dios. Sí, es presumible que iban a confundirlo con ese politeísmo y paganismo que imperaba ya después de la caída. Sí, pero el término. Ahora, como ya lo comenté en su momento, hay otra simbología, otro concentrado de simbología muy importante, el tabernáculo que se levantó en el desierto, ¿verdad? Las instrucciones fueron muy precisas de Dios para Moisés, cómo habría de construirlo y levantarlo, ¿verdad? Toda la composición, todos los componentes, el ordenamiento de todas las partes, y lo comenté, ¿verdad? En su momento que, bueno, hay una numerología ahí muy importante. El 3 es un número preponderante, el 3 es un número de plenitud, ¿sí? Sobre todo que evoca la deidad, ¿sí? Entonces, el tabernáculo realmente sería otra evidencia de lo que es una unidad absoluta, donde coexiste una unidad compuesta, ¿sí? El nombre Elohim, el tabernáculo, ¿verdad? Que era su centro ceremonial saturado, lleno de símbolos, ¿sí? Eso era realmente. En el Antiguo Testamento, pues, tendríamos estos aspectos, ¿sí? El nombre que se usaba, el centro de adoración, ¿sí? De Israel, Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, página 53. Ahora, en el Nuevo Testamento, sí, porque estamos aquí, ¿verdad? Demostración de la doctrina en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Qué se nos señala del Nuevo Testamento? Dice, los cristianos primitivos consideraban como base o fundamento de su fe la verdad de la unidad de Dios, ¿sí? Tanto a los judíos como a los gentiles podían testificarles diciendo, creemos, ¿qué? En un Dios, pero al mismo tiempo tenían las palabras claras del Señor Jesús para demostrar que reclamaba para sí una posición y autoridad que hubiera sido blasfemia de su parte reclamarla, si no hubiera sido
Dios. ¿Sí? Y los escritores del Nuevo Testamento, al referirse a Jesús, emplean un idioma que indica que reconocían a Jesús como por sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y la experiencia espiritual de los creyentes confirma y apoya esas afirmaciones. Cuando conocían a Jesús, lo conocían como Dios. Lo mismo se puede decir del Espíritu Santo. Los cristianos primitivos no podían menos que creer que el Espíritu que residía en ellos, que los guiaba, les enseñaba y los inspiraba para caminar en novedad de vida, era un ser a quien podían conocer y con quien podían tener verdadera comunión, y no una simple influencia o sentimiento. Y cuando leían el Nuevo Testamento, descubrían que en sus páginas se le asignaba al Espíritu Santo los atributos de la personalidad, ¿sí? O sea, enfocando con esto la realidad de la personalidad. De manera entonces, fíjese que confrontaban a la iglesia primitiva dos verdades, a saber, que Dios es uno, ¿sí? Que Dios es uno. Y por otro lado, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? O sea, llegó el momento en que tuvieron que, ¿verdad?, enfrentar esto. Toda la vida hemos creído y se nos ha enseñado que Dios es uno. Esa era su teología académica. Y la teología práctica era que había un Dios real, pero también había un Jesús real y un Espíritu. Y estas dos grandes verdades relativas a Dios constituyen la doctrina de la Trinidad. Dios el Padre era una realidad para ellos. El Hijo, ¿qué dice? Era una realidad para ellos. Y así también lo era el Espíritu Santo. Y la única conclusión a que se podía llegar de esas verdades fue que en la divinidad había una distinción real, pero misteriosa, de la personalidad. Distinción que se puso de manifiesto en la obra divina para la redención del hombre. Varios pasajes del Nuevo Testamento mencionan, ¿cómo dice? Las tres personas, entre paréntesis, las tres personas, y cámbielo por, mencionan la Trinidad. Haga el ajuste, el cambio, la corrección, familiarícese con esto. ¿Sí? ¿Cómo queda hecha la corrección? ¿Cómo queda? Varios pasajes del Nuevo Testamento mencionan la Trinidad y entran las citas de los diferentes pasajes. Luego, una comparación de textos tomada de todas partes de las Escrituras demuestra lo siguiente. Primero, cada una de las, ¿cómo dice el libro? Tres personas, entre paréntesis. La Trinidad es creadora. Así quedaría la frase ya corregida. En vez de cada una de las tres personas es creadora, tendría que quedar, primero, la Trinidad es creadora. ¿Sí? Así tendría que quedar. Aunque se afirma que hay un solo creador. Segundo, se denomina, ¿verdad?, Señor, en vez de Jehová, Señor, a cada una de las personas. Igual ahí sería la corrección. Se denomina Señor a la Trinidad. Se denomina Señor a la Trinidad. Se han dado cuenta muchas veces que los textos del Antiguo Testamento a Dios se le llama Señor. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Entonces, se denomina Señor, ¿cómo quedó? A la Trinidad. ¿Sí? Luego, el Señor, que es lo mismo que lo anterior. Luego, tercero, después de las citas,
Sí, el Dios de Israel, también, el Dios de Israel. Después de eso, el legislador, un título que también se le llega a dar a la Trinidad. ¿Qué más? Omnipresente, ¿verdad? Ese atributo igualmente se le asigna a la Trinidad. Y la fuente de vida, ¿sí? Sin embargo, se afirma que hay un solo ser que se puede describir de esa manera. Tercero, cada una de las personas, ¿verdad?, hizo a la humanidad. Si corregimos, ¿cómo queda? La triunidad. Sí, entre paréntesis, cada una de las personas, y eso lo sustituye por la triunidad, hizo a la humanidad. ¿Qué más hace? Resucita a los muertos. ¿Qué más? A Cristo. ¿Qué más? El ministerio. ¿Qué más? Santifica al pueblo de Dios y efectúa toda clase de operaciones de carácter espiritual. Sin embargo, es claro que solo un Dios es capaz de hacer todo esto, ¿sí? Es capaz de hacer todo esto. ¿Sí? Entonces, demostración en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Cómo se demuestra? ¿Sí? ¿Cómo se demuestra la realidad de esta verdad trinitaria? ¿Sí? ¿Por qué estamos señalando esto? ¿Verdad? Ya lo leímos en la clase anterior, ¿verdad? Decíamos, la crítica argumenta que, dado que el término Trinidad no aparece en la Biblia, supuestamente eso es un apoyo para negar la realidad. ¿Sí? El término Trinidad, ¿verdad?, lo tiene ahí en el libro, ¿verdad?, es acuñado en el siglo II, es el término técnico de la teología para denotar la unidad compuesta de Dios. En el Nuevo Testamento efectivamente no aparece el término Trinidad. ¿Y qué más les dice el libro? Pero el planeta Júpiter ya existía antes que se le descubriera y se le asignara este nombre. ¿Es correcto? ¿Verdad? O sea, el hombre lo descubrió apenas, pues, como que tiene bastante tiempo que ya existía. Y la doctrina de la Trinidad ya estaba ahí antes de que se le descubriera, entendiera o se le asignara ese término, ¿sí? Entonces, el hecho de que en el Nuevo Testamento no aparece el término Trinidad no significa su inexistencia. De hecho, hablar del Nuevo Testamento, ¿verdad?, tenemos el registro de un evento muy evidente, ¿verdad? Dicen los evangelios, relatan que Jesús vino al Jordán, donde estaba Juan el Bautista, ¿sí?, y se bautizó. Creo que de alguna manera eso todos tienen la idea de eso, ¿verdad? Es un asunto muy importante. ¿Realmente Jesús necesitaba bautizarse? Quizás no necesitaba bautizarse, ¿verdad? Y le resistía a Juan el Bautista: no, yo necesito de ti. Y él le dijo: deja que así se cumpla toda justicia, ¿sí?, que cumplamos toda justicia. Entonces, fue una demostración. Ahí está, el Hijo emerge de las aguas, dice el Evangelio, se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia o contentamiento. Y dice el Evangelio de Lucas: el Espíritu Santo descendió corporalmente en forma de paloma, ¿verdad? Creo que es bastante importante y significativo ese testimonio trinitario, ¿sí? Entonces, hablando de la demostración de la doctrina en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, no es todo lo que tenemos aquí, es una parte importante, pero tenemos ese caso, ¿sí?, que demuestra también la realidad de la Trinidad neotestamentariamente, ¿sí? Entonces, es un tema importante. Jesús no necesitaba hacerlo, sin embargo vino, se sujetó, ¿verdad? Se sujetó a Juan, se sujetó al Jordán, se sujetó, ¿verdad?, a la disciplina que se estaba practicando, ¿sí? Entonces, como parte de todo este proceso, conviene que cumplamos toda justicia, ¿sí? Que cumplamos.
Entonces se sometió, se sujetó, cumplió, ¿verdad? Entonces es un ejemplo bastante sublime, ¿verdad? Dice mucho ese pasaje, dice muchísimo ese pasaje, ¿verdad? Porque si siendo él y no necesitándolo lo hizo, ahora el hombre que sí lo necesita, ¿cómo no lo habrá de hacer? ¿Sí? Entonces ahí tenemos, ¿sí?, los tres aspectos. De 4, los 3. Nos resta, ¿qué nos resta? ¿Qué nos queda pendiente? La ilustración de la doctrina. ¿Sí? Bien, hay un ejemplo muy peculiar o particular. Me gustaría que lo leyeran con calma en la página 54. ¿Sí? Que realmente sí tiene que producir una reflexión. ¿Sí? Una reflexión. Recordemos que hay cosas que para nosotros por el uso ya son aparentemente tan sencillas, ¿sí?, pero realmente son muy complejas, pero por el uso se le pierde el valor o el sentido, y esto es parte de lo que se cita en esta ilustración, ¿sí? Entonces la próxima semana terminamos, ¿sí?, el cuarto subtema, Trinidad, con ilustración de la doctrina. ¿Cuántas áreas hay para ilustrar la Trinidad o Triunidad? ¿Sí? Está la misma creación o naturaleza, están las relaciones humanas, pero también está la naturaleza humana, ¿sí? Entonces será muy importante para que al tratarlo aquí, ¿sí?, se pueda comprender mejor, ¿sí? Así es que les invito, sugiero, ¿sí?, leer este apartado, ¿sí? Pásele, Sara. Buenas noches, ¿sí? Dios les guarde.